para dar inicio a nuestro tercer segmento llamado Individuo Eje Central en la reinvención del aseguramiento y la prestación. En este tercer segmento vamos a tener dos momentos. Uno será una conferencia, seguido después de un panel muy interesante. Para iniciar con esta conferencia, estará con nosotros el doctor Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud, quien nos presentará los resultados del Índice Nacional y Departamental de Salud en Colombia 2017. Doctor Galán, qué gusto que esté con nosotros, lo invito a irse preparando. De quien comparto que es médico cardiólogo, Baylor College of Medicine, ministro de Salud durante el gobierno del presidente Ernesto Samper y embajador de Colombia ante la UNESCO. Doctor Galán, qué gusto que esté con nosotros acompañándonos. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Mientras se organiza la presentación, yo creo que la mayoría de los que estamos hoy aquí conocen qué es Así Vamos en Salud, pero para quienes no lo tengan tan presente, es un observatorio activo fundado hace 15 años, está en plena adolescencia justamente, con todos los retos de la adolescencia. Y viene haciéndole seguimiento a indicadores del sector salud desde cuando empezó. Indicadores oficiales, y cuando llegamos hace 3 años a Así Vamos en Salud, empezamos a ver que a pesar de que eran 75 indicadores, a los cuales o más, a los cuales se le hace seguimiento, la realidad es que esos indicadores tenían varios o generaban varias inquietudes. Por una parte, el público en general, pues no entendía los indicadores. Al público en general hablar de la incidencia de sífilis congénita, pues no le dice mucho sobre el estado del sector salud, ni sobre su salud. Y por el otro lado, uno podía, desde el punto de vista del sistema, escoger 5 o 10 indicadores y hacer una presentación en la que demostraba que el sistema de salud iba pésimo, o todo lo contrario, un sistema de salud con unos indicadores que mostraba la excelencia del sistema de salud que podríamos tener. Entonces empezamos a cuestionarnos cómo podíamos elaborar algo que fuera más sencillo, sin simplificar, para que la gente entendiera y se le facilitara una comprensión del desempeño del sector salud. Y por esa razón planteamos la creación de un índice. La presentación va a tener 2 partes, una primera que es la metodología y la segunda los resultados. Del índice, que tuvimos una primera presentación en el 2016 y una segunda en este año, a la cual se le adicionó índices departamentales. Este fue el propósito y el objetivo de la creación del índice, que le facilite la comprensión del sector a los ciudadanos en general. 3 criterios. El uso de la información oficial. Algunos critican utilizar la información oficial. A ellos les hemos planteado que si por una parte no la utilizamos, no la vamos a poder mejorar. Y por la otra, uno no puede apelar a la información oficial cuando los resultados son malos, y cuando los resultados no son malos, entonces criticar esa información oficial por las debilidades que pueda tener. Lo hicimos en conjunto con una firma especializada, Cifras y Conceptos, ustedes la deben conocer, y un equipo interdisciplinario que participó, entre quienes estuvieron salubristas, epidemiólogos, economistas, médicos en general, enfermeros, enfermeras, y en general pues un equipo, repito, interdisciplinario que fue definiendo cuáles serían los indicadores para la construcción del índice. Simplicidad estadística fue lo que también buscamos. Y el índice comprende 4 ejes, 19 dimensiones
y como les digo, 75 indicadores distribuidos en esos 4 ejes. A cada eje se le dio el mismo peso, a cada dimensión tiene dentro de sí el mismo peso y cada indicador dentro de cada dimensión tiene el mismo peso. Las fuentes oficiales aquí están relacionadas, pues no se las voy a leer, pero repito, son fuentes que todos pueden recibir el tiempo o que todos pueden conocer y consultar. El tiempo comprendido, la ventana de tiempo que utilizamos son los 5 años previos. Como quiera que hay indicadores que se miden quinquenalmente, otros se miden anualmente, y para poderlos comparar, los comparables con los países del mundo, en caso de que pudiéramos hacerlo. Aquí está el listado de el primer eje, que es la situación de salud de la población. Escogimos las dimensiones contenidas en el Plan Decenal de Salud Pública que consideramos, Elisa, ¿cómo estás? Que consideramos que, digamos, es lo más consensuado que puede haber en el sector salud, en la medida en que una de las cosas que quisiéramos llamar la atención desde esta posición es la necesidad de que el sector salud tenga un objetivo claro y consensuado y colectivo hacia dónde quiere llevar la salud y cuál es el propósito de tener toda esta organización y toda esta gente trabajando por la salud del país. Entonces concluimos en ese grupo que lo que deberíamos utilizar serían las dimensiones del Plan Decenal de Salud, repito, como quiera, que es lo más consensuado dentro de los objetivos que se han planteado en el sector salud. Y ahí está, no se los voy a leer, digamos que en la dimensión de convivencia y salud mental, fundamentalmente tasa de suicidio, tasa de homicidios, en salud ambiental, lo que queremos destacar de esto es que tratamos de ver la salud de manera integral, no simplemente la organización de los servicios de salud, sino ir más allá y analizar desde ese punto de vista. Entonces está la vida saludable y condiciones no transmisibles, la seguridad alimentaria, indicadores de sexualidad y derechos sexuales y reproductivos, indicadores transversales de poblaciones vulnerables y vida saludable. Aquí no hay uno de las dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública, que es la salud laboral, por carencia de indicadores claros. En el eje de percepción se utilizó la encuesta y se viene utilizando la encuesta que el Ministerio de Salud realiza cada año sobre percepción a los ciudadanos y para el ranking de EPS, que ustedes todos lo conocen, y de eso describimos estas dimensiones de oportunidad, acceso, respuesta y trato digno, con las diferentes variables. También está el de información y satisfacción, y en el eje que llamamos de efectividad institucional están los temas de cobertura prestacional, gestión de riesgos, oportunidad y seguridad del paciente. Repito, tratamos de ver el tema de manera comprensiva en la medida en que analizamos esos diferentes ejes. Y por último está el eje de financiamiento. ¿Cuál es la situación financiera del sector salud? Con 2 dimensiones, una macroeconómica y otra microeconómica. Ya hablaremos sobre las dificultades en conseguir adecuadamente esta información, pero desde el punto de vista macroeconómico están esos 5 indicadores que son bastante convencionales, que son los que tradicionalmente se le hacen seguimiento en los sistemas de salud, el total de recursos destinados a la salud como porcentaje del Producto Interno Bruto, el gasto público en salud como porcentaje del gasto total, el gasto en salud per cápita, el gasto de bolsillo, y uno que pues no es
convencional, que es el porcentaje de cobertura del régimen contributivo, como quiera que el sistema se trazó una meta de tener el 70% de la población afiliada al régimen contributivo. En la medida en que esa cofinanciación de la cotización le permite al Estado tener cierta liberalidad en recursos fiscales o cierta tranquilidad, por llamarlo de alguna manera. ¿Cuál es el impacto de la cofinanciación? Y en el tema microeconómico, pues ustedes lo ven ahí. Eso básicamente son, digamos, los ejes, las dimensiones y las variables o indicadores que revisamos y que se vienen revisando en ese índice. Como ustedes entenderán, esas variables, esos indicadores están en diferentes mediciones. Unos están en porcentaje, otros están en razón, en tasas, de 1 por 1000, por 10.000, por 100.000. Entonces había que normalizarlos para llevarlos a una escala de 0 a 100 y que todos los indicadores tuvieran esa misma escala. Esta es la fórmula, es una fórmula muy sencilla. En el índice nacional la normalización se hizo de las variables con lo observado internacionalmente en lo que se podía comparar internacionalmente, que básicamente era el estado de salud de la población, en algunos aspectos del financiamiento y en algunos aspectos de desempeño o eficacia institucional. En el índice departamental no se puede hacer esa misma comparación, porque las mediciones que se hacen a nivel internacional en algunos casos son proyecciones y en el caso colombiano a nivel departamental lo que se mide es resultados brutos. El ejemplo es pacientes y cobertura de tratamiento antirretroviral en pacientes con VIH-Sida, que la cifra internacional es una proyección y la cifra nacional es la tasa bruta. Entonces, por esa razón, el índice departamental está construido en una normalización dentro de los mismos departamentos. En ese orden de ideas, el índice nacional no es comparable con el índice departamental o viceversa. Yo quiero que tengan en cuenta y muy presente estas cifras, porque a veces al presentar los resultados la gente puede generar o tener alguna confusión con los resultados al ver ciertos números que piensan que es el resultado del indicador. Lo que estamos mostrando y lo que vamos a mostrar es este rango en la escala de normalización, de 0 a 100, donde 0 es el resultado más malo, o pues malo, y 100 es un resultado óptimo. Y dividimos en 3 etapas, digamos, o en 3 esa escala de normalización, de 0 a 59, de 60 a 74 y de 75 a 100 como un resultado bueno este último. Aquí están el número de ejes y variables entre los años 2016 y 2017, se incrementaron unos, desaparecieron otros que ya no se miden, oficialmente no se miden y por eso los tuvimos que retirar, pero al final, entre el 2016 y 2017 se incrementaron el número total de indicadores de 72 a 75 en el índice nacional. En el índice departamental, otra de las razones por las cuales no es comparable es que no se logró obtener toda la información igual en número de indicadores y siempre hay una diferencia de 14 indicadores al total. Entonces, otra razón adicional por la cual el índice departamental no se puede comparar con el índice nacional. Aquí les muestro un ejemplo de una ficha técnica de la variable nacional en salud ambiental, cobertura de servicio de acueducto en zona rural. El valor bruto es del 97%. El año en que se compara, y se compara a nivel internacional a través de esa fuente que
que es la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, el peor valor de 51 en Palestina de cobertura y el mejor valor en varios países del 100%. El resultado, el valor normalizado para Colombia es de 94 y al final una breve descripción de cuál es la interpretación que le damos a ese resultado. Y aquí encuentran el mismo dato, pero a nivel departamental. Y es esencialmente lo mismo. Esa es, digamos, la metodología. Entonces ahora quisiera mostrarle los resultados. Voy a ir muy rápido porque tengo, ahí van dando, no, sí tengo, y empezamos tarde, entonces. Este es el índice a nivel nacional. Abajo a la izquierda ustedes encuentran el valor agregado, digamos de 64 sobre 100. Como dice Alejandro Gaviria, pasamos. En el 2016 fue de 62, en el 2017 el resultado fue de 64. O sea, en teoría mejoró. Sin embargo, cuando uno ve cada uno de los ejes, hubo variaciones. El primer eje, el de situación de salud, disminuyó un punto de 79, que fue el resultado en el 2016, bajó a 78. El eje institucional o de eficacia institucional bajó 3 puntos, de 63 a 60. El eje percepción ciudadana, que había tenido un resultado que a todos nos dejó sorprendidos en el 2016 con 69 de puntaje, bajó a 63. Y el eje de financiamiento, que había tenido un resultado malo o más malo en el 2016, en 37 subió a 55 y ahora les explico las razones de ese incremento. Recuerden que esto es en una escala de 0 a 100. Entonces, si les parece, profundizamos un poco en el eje de situación de salud, ya los resultados, y empezamos con salud mental, y yo quisiera llamar la atención aquí de estos resultados. Repito, la tasa de suicidios figura ahí con una calificación de 83. Al compararla a nivel internacional, pues no es un resultado malo. Pero al estándar colombiano o a lo que nos está sucediendo en Colombia, lo que sí vemos es un incremento. De hecho, en el estudio global de carga de enfermedad, la tasa de suicidios ocupa el 10º puesto de carga de enfermedad en el caso colombiano. Y la tasa de mortalidad por agresiones, o sea, la violencia interpersonal, viene disminuyendo. Sin embargo, aquí todavía persiste con una regular calificación. Una regular calificación que se evidencia en ese estudio de carga de enfermedad a nivel global, en el caso colombiano, porque es la primera causa de carga de enfermedad. Digamos, la mayor carga de enfermedad sigue siendo la violencia interpersonal. Dentro de las 3 primeras causas está la violencia interpersonal en carga de enfermedad, la segunda, la enfermedad coronaria, y la tercera, los accidentes de tránsito. Y la 10ª, pues la que les mencionaba, el suicidio, como carga de enfermedad. 3 que tienen que ver es con comportamiento humano, con relacionamiento, y que nos sigue afectando la forma como nos relacionamos. El tema de salud mental, insistimos desde Así Vamos en Salud, es un tema de una tarea pendiente en el sector salud y en la sociedad colombiana en general. Estos fueron los indicadores que se escogieron en salud ambiental por ese grupo interdisciplinario. Aquí lo que nosotros queremos llamar la atención
Eh, por una parte es el tema de esa deuda pendiente que tenemos con el sector rural en materia general, pero muy particular en el sector salud. Y ahora, en este marco de la salud como instrumento de paz, en este Congreso uno se pregunta, para esas zonas de posacuerdo, posconflicto, como la queramos llamar, y no por el hecho de que hubiéramos firmado o que se haya firmado el acuerdo, sino simplemente por el hecho de esa deuda pendiente que tenemos con esos compatriotas. ¿Cuál es la prioridad? Y aquí salta a la vista una prioridad: agua potable y saneamiento ambiental, antes de pensar en hospitales, antes de pensar en la bata blanca y en el fonoendoscopio. Y por ahí debería empezarse un tema de salud realmente que impacte a esas poblaciones. Esa es una deuda pendiente que tenemos como sociedad, repito, más allá de que hayamos firmado un acuerdo. Ahora, ustedes ven en rojo la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito, muy mal calificada. Les recuerdo lo que les mencionaba antes. En el estudio de carga de enfermedad es la tercera causa de carga de enfermedad, en el caso colombiano. Colombia tiene alrededor de 6.500 muertes por accidente de tránsito todos los años. En Alemania hay el triple de automóviles, no hay control de velocidad en las autopistas y tienen la mitad de mortalidad por accidentes de tránsito de la que Colombia tiene. Y ellos manejan el tema como un problema de salud pública. Aquí le entregamos una moto con la cédula a una persona que no tiene ni idea de manejar una moto. Y no estamos haciendo desde el sector salud y desde el sector educativo prácticamente nada en ese sentido. Allá hay unas campañas de esta agencia o de esta entidad de prevención vial, pero el sector salud y el sector educativo deberían moverse mucho más en esto, y esto viene creciendo. Esto viene creciendo. Entonces llamamos la atención de que sí, tenemos un resultado general en el eje de situación de salud bastante satisfactorio, 78, 79 en esa escala de 100, pero tenemos estas lagunas que son bien grandes y que tienen que ver, repito, más allá del hospital, más allá del médico y más allá del fonoendoscopio. Es en la cotidianidad a donde debemos llevar la salud. Y en esa cotidianidad, mire lo que nos está pasando. El resultado en enfermedades transmisibles, perdón, no transmisibles, pues no es, no es, digamos, al compararnos a nivel internacional, los resultados son bastante satisfactorios. Aquí uno, en lo personal, yo siento una frustración porque siento que con estos indicadores seguimos perpetuando un modelo, porque entonces la medición es la tasa de mortalidad, y es el tema de la mortalidad y de la enfermedad, y no de la salud. Y deberíamos ir construyendo indicadores en ese sentido, lo hablábamos hace un rato antes de entrar al auditorio. Pero bueno, hacemos parte de ese proceso todavía y entonces nos tenemos que mantener ahí. Pero yo quisiera destacar en esta gráfica algo que sí le inquieta a uno en estos datos. Ustedes verán que el cáncer de cuello uterino es, dentro de estos indicadores, uno de los que tienen más baja calificación. El cáncer de cuello uterino es prevenible. Y el tema aquí en el sur de Bolívar, en Carmen de Bolívar, hace unos años nos impactó muy negativamente. ¿Cómo hacemos para educar mejor a nuestra población
y que nuestra población entienda que realmente la vacuna y controles previos deben ser algo que debe hacerse, o sea, más en esto que es un cáncer absolutamente prevenible y controlable, y deberíamos trabajar mucho más en ello. Pero repito, de manera general, esto no resulta con tan mala calificación. Colombia debería tener erradicada la sífilis congénita. Nos preciamos institucionalmente tener una cobertura de más del 95%, el 90% de partos atendidos institucionalmente, con un promedio de controles prenatales de 2, 3. No está mal, pero entonces, si todavía tenemos esta incidencia de sífilis congénita, ¿cuál es la calidad que estamos prestando en esos controles? ¿Qué tipo de atención se les está prestando realmente a esas maternas adecuadamente? Porque esto debería estar erradicado en un sistema del cual nos preciamos tener cobertura universal y tener una cobertura como la que tenemos en atención de parto. En el tema de seguridad alimentaria, pues ahí ven ustedes los rojos y esos seguramente se van a incrementar. Ahora con la encuesta, la ENSIN, que debe salir en estos días, que debe presentarse en estos días, y lo que vemos aquí son dos cosas. Por una parte, desnutrición y por la otra, malnutrición. Y necesitamos trabajar en ambas. Pero hay otro tema que está ahí, que lo inquieta a uno mucho. La lactancia materna aún en promedio 1.8 meses. Pero si estamos pendientes de que se le ponga la vacuna y de que los abuelos no visiten a los niños si no están vacunados contra la tosferina en los 3 primeros meses de edad del bebé. Entonces uno como que no entiende qué es lo que estamos haciendo. O sea, cuando yo estudié en medicina, la puericultura era algo que se hacía cotidianamente. Cuando yo estudié medicina se le enseñaba a las madres que la lactancia materna era importante. Ahora no. Ahora son las vacunas, y ahora son las leches maternizadas, y ahora son otras cosas. Y este tema es algo cultural que va de la mano de lo que nos está sucediendo con la incidencia de cesáreas en el país. Y el incremento, y sobre todo aquí en la costa atlántica, y esas cifras que pasan del 70% de partos atendidos por cesárea en estas regiones. Ahí hay algo cultural que no estamos trabajando bien. Bueno, la mortalidad infantil realmente viene descendiendo. Esto también tiene un defecto, estos indicadores, y es que vemos es una panorámica general del país, un agregado nacional. No tenemos suficientes indicadores para mirar las inequidades y es lo que queremos avanzar. Cómo está en determinados departamentos y qué es lo que está pasando en determinados departamentos, porque esto a nivel nacional es un agregado satisfactorio. Pero cuando uno ya entra en otras regiones que ustedes bien saben y seguramente conocen mejor que yo, las cosas pueden ser distintas. Y en enfermedades transmisibles, pues nosotros seguimos avanzando en ese tema. Se siguen presentando, pero estos indicadores también pueden tener, digamos, información semejante a la anterior. Una cosa es el agregado nacional y otra cosa es la diferencia regional. Y sobre eso, pues, todavía aún con los indicadores y con el índice departamental, realmente no podemos decir mucho más de lo que estamos diciendo en este punto. En el eje de efectividad institucional, que repito, cayó de ese 63 del 2016 a 60, pues inquieta esa cifra en rojo, y es la tasa de cobertura de tratamiento antirretroviral en pacientes con VIH-Sida.
Sin embargo, cuando ustedes hablan con la cuenta de alto costo, este indicador que está aquí es distinto y la cobertura puede ser mayor porque es la tasa bruta. Aquí es una proyección que se le hace a Colombia a nivel internacional al compararla con otros países. Entonces, ahí podemos estar mirando las cosas desde dos perspectivas distintas. El tema de hipertensión, bueno, y me voy adelantando a algo que quería decirles al final, y es esa inquietud que le genera a uno lo que ocurrió en el Congreso de la American Heart Association hace unos días en Anaheim, en donde nos descendieron a 130 por 80 la calificación de hipertensión arterial, o los límites o los valores a partir de los cuales se va a considerar una persona hipertensa. Hay un libro que les recomiendo que se llama Sobrediagnóstico, de un doctor Welch, en donde ahí en ese libro nos recuerda que cuando se habló y se empezó a hablar de prediabetes, apareció un mercado farmacéutico de 52 millones de personas en los Estados Unidos. ¿Qué es la hipertensión arterial? Se pregunta uno. O sea, ¿es una enfermedad? ¿Es un signo? ¿Qué es? Y entonces ahora nos descienden esa cifra. Si de por sí aquí estaba regular la calificación de cobertura del tratamiento y de la proporción de pacientes controlados con hipertensión arterial, pues no sé ahora qué va a ocurrir cuando estamos descendiendo las cifras y cuánto se nos va a incrementar. De hecho, ustedes pueden haber visto ya en los medios de comunicación prácticamente de todo el mundo en primera página esa cifra, porque realmente va a impactar los sistemas de salud de esa definición que se dio en las guías de la Asociación Americana del Corazón. La calificación de oportunidad en el acceso, ahí es donde el sistema de salud resulta muy mal calificado. Ahorita que hablemos de percepción, esto se reafirma. Aquí estos indicadores están contrastados y calificados contra la norma. En un sistema socializado de salud como el que tenemos en Colombia, que se ha socializado y se ha ampliado tanto la cobertura, uno se pregunta si mantener en 3 días el límite para una consulta general es realmente algo que podamos pretender. En otras latitudes se permite otra cosa, pero esto está calificado es contra esa norma y sale muy mal calificado tanto el resultado para EPS como para IPS. Y en el tema de seguridad del paciente, pues digamos es un reto. Estos son indicadores que de alguna manera en forma indirecta lo que nos muestra es la calidad en la prestación de los servicios y cómo debemos ir mejorando la calidad. O sea, tenemos 35 instituciones hospitalarias acreditadas de más de 7.000 en el país. Claro, la acreditación es voluntaria, la habilitación es obligatoria, pero tenemos un tema de calidad en la prestación y fundamentalmente el tema de acceso, pero también en cómo se están prestando los servicios. En este eje de percepción, lo que les decía, la gente califica mal el acceso, pero hay unas cosas en percepción, aquí no me quiero detener mucho, sino dar un marco general de lo que estamos viendo ahí. O sea, yo creo que tenemos que cambiar las preguntas que se están haciendo. Aquí estamos evaluando más es como la satisfacción de las personas ante la prestación de servicios, pero no la percepción que se tenga sobre la salud y lo que significa salud para las personas. Estamos inmersos en una cultura de la enfermedad
en una industria de la enfermedad. Y la salud, como que la salud no se entiende qué es. Hay un estudio que se hizo por la parte de la Fundación Saldarriaga Concha y Fede Desarrollo, y en unos grupos focales se le preguntaba a personas mayores, adultos mayores, sobre su salud y si eran saludables o no. Y uno se encuentra unas respuestas que les llama la atención para tratar de entender qué piensan las personas sobre lo que es la salud. Y entonces una señora podría contestar, como de hecho lo hizo, varios, pues mi médico dice que yo soy hipertenso, diabética y obesa, pero gracias a Dios yo estoy bien de salud. Y seguramente tiene razón, porque seguramente ella ha logrado tener una habilidad para funcionalmente estar bien. Controlará sus cifras de tensión arterial, pero se siente saludable. Entonces, aquí en el tema de percepción, yo creo que nosotros no estamos haciendo las preguntas adecuadas, seguimos hablando es de satisfacción y de temas de satisfacción, pero es que yo creo que ni siquiera nosotros en el sector salud tenemos claro de qué es la salud. Si es la definición de la Organización Mundial de la Salud, o si es la definición que el doctor Haddad nos ha traído en los últimos años, que parece mucho más pertinente y que tiene relación con esa habilidad de los individuos y de las comunidades para autogestionar los desafíos que se nos enfrenten o que enfrentemos en materia sanitaria a lo largo de la vida, físicos, mentales, sociales, y eso es lo que estamos haciendo. La pregunta es esa, y estamos educando a nuestra ciudadanía en materia de salud como debe ser, y les estamos entregando las herramientas para que ellos ayuden con su propia salud. Ahí uno tiene un cuestionamiento muy grande de qué es lo que estamos haciendo, y arranca en este punto, que posiblemente no estamos haciendo las preguntas que son, y estamos haciendo las preguntas para reafirmar un modelo que está más sustentado, repito, en la industria de la enfermedad y no en el cuidado de la salud a lo largo de la vida, que ese debería ser el propósito realmente. Ahora, yo quisiera ir a esta última, en el tema de satisfacción, simplemente para decir, para hacer, digamos, traer un comentario que puede, digamos, mostrar de alguna manera lo que le puede estar pasando a un ciudadano con el sistema de salud colombiano. Y es una anécdota con un amigo, vivía en determinada parte de Bogotá, me lo encontré después de muchos años y me dice, y le pregunté, ¿todavía vives en el mismo sitio? Y me dijo, no, me pasé arriba en Usaquén, allá hacia la montaña, en un sitio muy lindo, con una vista maravillosa. Yo le dije, uy, eso debe ser hermosísimo, eso debe ser muy sabroso vivir allá, muy rico. Me dijo, sí, cuando uno logra llegar allá. Hablando del tráfico de Bogotá y la movilidad y todas esas cosas. Algo parecido puede estar ocurriendo con el sector salud. Hay una queja muy grande en el acceso. La gente se le dificulta mucho llegar a los servicios. Todo lo que hemos oído y ahí están los resultados. Porque de otra manera usted no explica esta otra parte de los resultados. La gente se siente satisfecha y considera que al final de la jornada el sistema de alguna manera les cumple y les presta los servicios. Entonces, cuando logran llegar allá, ¿sí? Es esa analogía. El sistema le responde y la gente lo califica así. Y entonces están dispuestos a recomendar su EPS a sus familiares y amigos. Y no se quieren salir de su EPS. Pero critican muy fuerte el acceso a los servicios. La dificultad para tener la consulta, la dificultad para que le resuelvan su problema en el nivel de baja complejidad.
Y por último, el tema pues en el que terminamos siempre en todas las reuniones hablando de plata. La situación macroeconómica, nosotros, así como los indicadores de las dimensiones del plan decenal y de estado de salud de la población, del eje de estado de salud de la población, los comparamos con los 180 y tantos países del mundo, de financiamiento, porque nos parecía que era lo justo, nosotros no podemos comparar el gasto en salud como porcentaje del PIB colombiano con el gasto que tiene Estados Unidos, que es del 17% de su Producto Interno Bruto en salud. Nosotros gastamos el 8% más o menos y tenemos un gasto per cápita de un poco más de $500 contra cerca de 9.000 que se gasta en Estados Unidos. Entre otras razones porque en la discusión del grupo decíamos, si nosotros reafirmamos, estaríamos haciendo mal, que entre más plata le metamos al sector salud, mejor salud vamos a tener. Pues justamente el sistema de salud de los Estados Unidos nos demuestra de alguna manera como sistema lo contrario. No es el sistema de salud mejor calificado. Repito, como sistema, seguramente con unos desarrollos tecnológicos muy buenos, excelentes, los mejores a nivel mundial, en la medida en que usted tenga la plata y un muy buen seguro para acceder a ellos. Pero entonces los comparamos, repito, estos temas macroeconómicos con los países de la región y estos son los resultados. Hay un tema que desde el punto de vista del sector y del financiamiento sí quisiera llamar la atención, y es el tema de la cobertura del régimen contributivo. Uno sí se pregunta cómo Planeación Nacional, con mucho orgullo, nos dice que el nivel de pobreza en Colombia ha disminuido y que la pobreza multidimensional es del 16% y que la pobreza económica es del 27%. Muy bien. Pero entonces, ¿por qué razón tenemos al 52% de la población afiliada al régimen subsidiado? Si es que tenemos el 28% en la línea de pobreza. Entonces, claro, pues no se cumple esa meta del 70% de la población en el régimen contributivo y tenemos el 48% y resulta esa calificación en amarillo que ustedes ven ahí. Entonces, ahí hay una pregunta que no tiene una solución muy clara porque pues ustedes saben qué es lo que puede haber detrás en gran medida. Ahora, en el tema microeconómico, nosotros ¿qué hicimos? Se revisaron los balances oficiales presentados a la Superintendencia Nacional de Salud de EPS, tanto del régimen contributivo como del régimen subsidiado, de IPS. En el año 2016 no obtuvimos sino los de las EPS, no se logró los de las clínicas y hospitales, no estaban oficiales en la Superintendencia Nacional de Salud. Para este año se lograron y se lograron en la Superintendencia de Industria y Comercio conseguir los balances de la industria farmacéutica. Cuando ustedes, ¿y qué miramos? La rentabilidad, la solvencia y la relación de cuentas por pagar y cuentas por cobrar solamente en las EPS. La información de las IPS, de las clínicas y de los hospitales no es muy buena en materia de cuentas por cobrar y cuentas por pagar y hace muy difícil hacer, por no decir que imposible por ahora, esa evaluación de esa relación. Entonces, esa dimensión en el 2016 pues resultaba en cero porque solamente teníamos los datos de las EPS y todos los resultados daban negativo y como tal daban cero. Ahora aparece los de las IPS y ustedes ven algunos datos en verde, pero yo sí quiero llamar la atención de qué puede estar ocurriendo porque cuando nosotros presentamos esto hubo cierta molestia dentro de los prestadores, porque eso no mostraba
su real situación financiera. Y en parte tienen razón, porque ahí no estamos mostrando la liquidez de las IPS. Ahí no hemos podido evaluar la liquidez. Pero entonces lo que yo traigo a colación es una reminiscencia con hace 10 años, porque más o menos lo que le está pasando a las IPS en el sector salud hoy, desde el punto de vista financiero, es lo que le pasaba a las EPS hace 10 años. Ellos presentaban unos balances en donde demostraban rentabilidad, demostraban solvencia, y todo el mundo decía, ve lo bien que están. ¿Y cómo se quejan esas aseguradoras? Y ellas decían, no, pero es que la liquidez, no, porque es que no me pagan, porque no sé qué, porque sí sé más. Hoy, en el sector se acepta que las EPS están reventadas, en régimen contributivo y régimen subsidiado. Y lo que decían en esa época es, pero ¿qué tanto se quejan si mire que están comprando clínicas y están desarrollando no sé qué? Hoy a las clínicas y hospitales les está pasando lo mismo. Porque entonces lo que dicen es, pero mire esos balances de las IPS y miren todos los metros cuadrados que han construido en Cartagena, en Cartagena no, en Medellín, en Bucaramanga, lo que hicieron en Bucaramanga, lo que hicieron en lo que están haciendo en el Valle, lo que están construyendo clínicas y construyendo metros cuadrados de clínicas, ya cuánto sale cada metro cuadrado de clínica, etcétera, etcétera, etcétera. Pues les está ocurriendo lo mismo. Entonces uno sí tiene una gran preocupación de hacia dónde va desde el punto de vista financiero el sector salud. Hay un pensador francés, porque es que al final de la jornada yo creo que no nos estamos diciendo la verdad. En esta carrera de la industria de la enfermedad que yo llamo, en esta espiral en que vivimos, no nos estamos diciendo la verdad. ¿Cuál es la capacidad socioeconómica? Lo dice, mire, el Pacto Internacional de Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales. En su artículo 2 dice que la satisfacción de los derechos tiene que estar relacionada con la capacidad socioeconómica del país. Y lo dice clarito. Creo que como colombianos nos tenemos que preguntar si el sueño que nos estamos definiendo es excesivo para la capacidad socioeconómica que Colombia tiene hoy. Y si tenemos que cambiar el modelo de atención, pero en serio, no el discurso de la prevención. Hay una cifra que les quiero dejar aquí de reflexión que pasó inadvertida. En el estudio que les menciono de Misión Colombia Envejece de la Fundación Saldarriaga y de FEDesarrollo, se mostró una proyección de envejecimiento de la población colombiana, de envejecimiento personal, de la cual o sobre la cual nos adelantamos 15 años. Y me explico. En el estudio de carga global de enfermedad, que fue publicado hace un par de semanas, se dijo que Colombia había llegado a una expectativa de vida al nacer en el 2016 de 81 años para las mujeres y de 76 años para los hombres. Esa cifra en la proyección que les menciono, en esa proyección estaba planteada, en el caso de las mujeres, para cumplirse en el año 2030. Y en el año de los hombres, en el caso de los hombres, para cumplirse en el año 2035. Entonces, el proceso de envejecimiento se ha acelerado en Colombia. El promedio de envejecimiento está en 2.5 días cada semana en los últimos 50 años. Cuando nació la generación de los 50 del siglo pasado, la expectativa de vida era de 55 años. Hoy está en 76 años en Colombia. Y viene a ese ritmo. Y de hecho el estudio de Misión Colombia Envejece planteaba que el proceso de envejecimiento en Colombia se venía acelerando más que en algunos países de la región y que la media de la región. Y realmente lo que estamos viendo es que eso se aceleró. La pregunta que yo me hago es, listo, si hoy están naciendo un niño y una niña
con una expectativa de vivir hasta el último día de este siglo, de acuerdo a esa expectativa de vida con la que nacen, ¿cómo se deben preparar? ¿Cuál es la formación y la capacitación que esas personas y que el sistema de salud o el sector salud debe tener para que gocen de salud a lo largo de la vida? Para que haya de verdad cuidado de la salud a lo largo de la vida y disfruten de bienestar y sean felices hoy que están naciendo y a lo largo de estos próximos 80 años que van a vivir, o que proyectado pues su expectativa de vida. Y eso, que si realmente la violencia interpersonal en Colombia empieza a disminuir, que ojalá ocurra a partir de todo este posacuerdo y posconflicto, pues la expectativa de vida se nos va a incrementar, porque ahí, en eso todavía tenemos esa carga y ese lastre de violencia interpersonal que afecta tanto esa expectativa de vida, particularmente en los hombres, en el caso colombiano. Entonces, eso por un lado, y yo sí creo que nosotros en el sector salud tenemos que empezar, que deberíamos haber empezado hace rato, a entender que debemos desaprender lo que hemos aprendido y que esto hay que repensarlo de otra forma. Nosotros nos mantenemos en una espiral que no para. ¿Y cómo vamos a hacer? Y vuelvo y me refiero a ese par de niños que están naciendo ahorita. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer como sector salud? ¿Cómo nos debemos preparar? Porque sí, claro, el modelo integral de atención y el discurso de la prevención y el discurso de la promoción, pero yo creo que tenemos que ir mucho más allá de eso. Es un tema de un cambio cultural de verdad, de si estamos formando los profesionales que se requieren para que haya ese cuidado de la salud a lo largo de la vida. Por lo menos que logremos equilibrar la cancha, como dicen coloquialmente algunos. Porque claro, los servicios de salud tienen que existir, y tienen que existir para cuando las personas se enfermen. Y tienen que ayudar a resolverle los problemas de salud, de enfermedad a esas personas. Pero si el proceso de envejecimiento, ese proceso natural, tiene 3 etapas, y la primera es de prevención, la segunda de vulnerabilidad y la tercera de cuidado al final de la vida, estamos formando a la gente para eso, le estamos entregando a nuestros congéneres en este país las herramientas para que puedan vivir bien, para que puedan vivir felices y puedan gestionar y autogestionar su salud y comprendan qué es la salud. Si usted le pregunta a cualquiera de sus amigos, y lo hablábamos hace un rato, o familiares, ¿cuándo tuvo su primera visión en materia de salud? La respuesta mayoritaria siempre la relacionan con una enfermedad. E inténtenlo. Cuando me diagnosticaron tal cosa, cuando me enfermé de tal otra, cuando a mi papá le pasó no sé qué, siempre es una enfermedad. El estado de salud es algo que no entendemos. Y yo creo que todas estas cifras, repito, como que de alguna manera siente uno un poco de frustración porque estamos perpetuando un modelo y tenemos que empezar a mirar otro tipo de indicadores que realmente nos apunten a un estado de salud y de bienestar, entendiendo eso de una manera más integral y no solamente la organización de servicios de salud, sobre lo cual ya hemos repetido tanto, pero tenemos que insistir en ello. Muchas gracias por su atención, muy amables. Doctor Galán, muchas gracias a usted por acompañarnos y realmente darnos esa perspectiva del salón, del sector en donde estamos todos comprometidos. Muchas gracias.